Buenas tardes, mi hermano. Los saludo en el amor del Señor en esta tarde. Que Dios nos pueda estar ayudando, ¿no es cierto? Que nos pueda estar bendiciendo cada día con palabra, que nos vivifique con palabra de vida eterna. La palabra que el Señor nos entrega en esta hora está en Hebreos capítulo 4, verso del 11 al 13. Y dice así el Señor: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejanza de ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, vamos a orar por esta palabra primeramente, mi amado hermano. Padre Santo, Padre Eterno, le damos las gracias en esta hora, Dios mío, por esta palabra, que yo pueda estar menguando, Dios mío, en esta hora, Padre Santo, y usted creciendo a través de su Espíritu Santo, ya que usted, mi Dios amado, es el que exhorta, Dios mío, el que es suya la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, el discernir en el Espíritu, Padre Santo del cielo. Sea usted, Dios mío, ayudándonos, Dios mío, a cada día, Dios mío, a hacer su palabra, Padre Santo. Yo lo alabo y lo bendigo en esta hora, mi Dios amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, ¿a qué se refiere esta palabra que el Señor nos trae en esta hora? Por misericordia. Dice: ¿cuál es la espada de dos filos? Es una herramienta poderosa en manos del Espíritu Santo, capaz de quebrantarnos, redarguirnos, iluminarnos, consolarlos, transformarnos. Es a la vez permanente y vivificadora, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, aquí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que la palabra, ¿no es cierto?, esta palabra tan poderosa que el Señor nos ha entregado en esta tarde, mi hermano, es una palabra, ¿no es cierto?, que lo que quiere decir que la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, ya, que es la palabra que nos volvemos a nacer, es la palabra que nos ilumina, que nos consuela, que nos transforma, que nos restaura, que nos llena, que nos programa, que nos diseña, ya. Sin la palabra nosotros nada podemos hacer, ya. Entonces dice aquí en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Por eso es importante que todo se va a secar, ¿no es cierto?, que todo se puede marchitar, que todo se puede caer, pero cuando permanece la palabra del Señor en nuestros corazones, nos podemos levantar a través de esa palabra, nos podemos, ¿no es cierto?, el Señor nos puede consolar a través de esa palabra que nosotros vamos guardando en el corazón, ¿ya? Porque la palabra del Señor, ¿no es cierto?, es inspirada por Él. Entonces, viva. ¿Qué significa viva? Pues procede de un Dios viviente, está impregnada de su misma vida y también imparte vida. ¿Ya? ¿Por qué imparte vida? Porque nosotros cuando estábamos en pecado y en delito, ¿no es cierto?, nada sabíamos, estábamos en el mundo, pero cuando el Señor, ¿no es cierto?, nos compró a precio de sangre, cuando Él hizo un pacto con nosotros empezamos, ¿no es cierto?, a comprender a través de la palabra cómo podíamos nosotros limpiarnos, cómo podíamos, ¿no es cierto?, ser criaturas nuevas, cómo podíamos, ¿no es cierto?, hacer la voluntad del Señor, porque eso es lo más importante, hacer la voluntad del Señor dentro de todo lo que, ¿no es cierto?, el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso es importante que el corazón, ¿no es cierto?, del ser humano, del Hijo de Dios, sea quebrantado, para que pueda descender la gracia del Señor. Entonces dice aquí en Primera de Pedro 1:23, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
¿ya? Porque el Señor, ¿no es cierto?, cuando vino a la tierra, Él fue anunciando lo que el Padre de la Gloria, ¿no es cierto?, le iba diciendo. Por eso nosotros tenemos que ser obedientes, ¿no es cierto?, a la palabra que el Señor nos va cada día confrontando, porque la palabra muchas veces nos confronta, ¿ya? Muchas veces nosotros no alcanzamos a entender tantas cosas que el Señor quiere hacer con sus hijos, pero debemos meternos en sus planes. No Él meterse en los planes de nosotros, porque la palabra, ¿no es cierto?, ahí nos va a enseñar todo lo que tenemos que hacer mientras estemos aquí en la tierra, para poder llegar a esta salvación eterna. Eficaz. La palabra eficaz cumple poderosa y fielmente los propósitos de Dios, ¿ya? Eso significa eficaz, que Él va a cumplir los propósitos, ¿no es cierto? Poderosamente los va a cumplir al pie de la letra, porque lo que comienza lo termina. Entonces, como dice aquí en Isaías 55:10, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, ya, porque ninguna palabra del Señor vuelve, ¿no es cierto?, vacía. Ninguna palabra vuelve vacía. Por eso que el Señor, ¿no es cierto?, quiere que hagamos nosotros la palabra, porque es viva y eficaz, y es cortante como doble filo, y atraviesa hasta los tuétanos. Por eso el Señor necesita que nosotros podamos estar en justicia y en santidad cuando se da la palabra, para que atraviese los corazones, primeramente de aquí para allá, para poder ser quebrantada ante la presencia del Señor por misericordia. La palabra no siempre actúa conforme a nuestras expectativas, pero siempre cumple los propósitos de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hace un diagnóstico acertado de nuestra condición humana, poniendo el dedo en la llaga de nuestras enfermedades morales, y aquellos que creemos en ella trae sanidad. Eso es lo que hace la palabra, trae sanidad. ¿Por qué? Porque el Señor se llevó todas las enfermedades en la cruz. ¿Por qué? Porque hizo todo Él, los sacrificios y todos los holocaustos. Por eso que la palabra, ¿no es cierto?, es de sanidad también. Nos sana el alma. Aquellos que la rechaza trae juicio y condenación, bien sea entendida por el hombre, bien sea descuidada. Siempre es eficaz, siempre. En algún caso obra la salvación, en el otro trae juicio y condenación, a la vez que vindica la justicia y de la revelación de Dios, ya, porque la palabra del Señor está toda revelada. Entonces, por eso que es importante que nosotros la escudriñemos y nos metamos, ¿no es cierto?, debajo del mar y la busquemos, como dice en Proverbios, como el oro y la plata, para poder encontrar todo aquello que el Señor nos tiene, ya, a cada uno de nosotros. Y cuando vamos entendiendo y comprendiendo, ¿no es cierto?, la palabra a través de la sabiduría que nos va dando el Señor, y el conocimiento y el entendimiento. Cuando nos empezamos a comunicar con el Señor, cuando empezamos a tener una relación amplia con el Señor, ahí, ¿no es cierto?, desciende la sabiduría de Dios para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, entendernos que nos quiere hablar en la palabra de Él, porque en la palabra del Señor. Entonces dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es importante que andemos conforme, ¿no es cierto?, al Espíritu, porque la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto para que nosotros, ¿no es cierto?, podamos tomar esta sagradas escrituras y podamos escudriñarla desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ya? Porque ahora se está leyendo Génesis, es importante que lo escudriñemos para que encontremos todas esas cosas maravillosas que el Señor nos tiene para mí y para usted. Muchos de nosotros hemos de reconocer que tenemos corazones de piedra, por lo tanto, damos gracias por la eficacia de la palabra
que es como un martillo que sigue dando en nuestro corazón duro hasta quebrantarnos. Si no fuese por esta eficacia de la palabra, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Porque somos limitados, porque somos básicos, porque muchas veces, ¿no es cierto?, somos duros de servir y de entender, pero la única forma, ¿no es cierto?, de que nosotros entendamos es a través de la palabra, porque ahí viene y el Señor nos confronta y nos enseña y nos dice cuál camino debemos seguir, porque Él dice en Juan, ¿no es cierto?, 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y dónde la encontramos? En la palabra del Señor, como dice aquí en Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Porque a veces, muchas veces el corazón se endurece, pero el Señor quiere corazones de carne, para que así nosotros, ¿no es cierto?, podamos ser quebrantados por Él a través de su palabra y descienda la gracia y nos rindamos ante su presencia y podamos ir contritos y humillados, pase lo que pase, venga lo que venga, sean cual sean las circunstancias. Ya, porque a veces vemos más las circunstancias y los problemas. Nos vemos muchas veces donde nosotros estamos posicionados, que estamos posicionados en la roca. Venga el viento que venga, tenemos que seguir ahí en la roca del Señor, en la roca arriba. Para que así nosotros, ¿no es cierto?, cada vez que el Señor nos quiera hablar, este corazón se quebrante ante la presencia de Él. Podamos, ¿no es cierto?, humillarnos ante sus pies, para que así el Señor siga haciendo, para que así el Señor vaya perfeccionando al hombre, como Él lo dice en su palabra. En Génesis 3:23-24, echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué había que guardar? La palabra del Señor. Ese es el árbol de la vida. Guardar la palabra en nuestros corazones, en la tabla de nuestro corazón, como lo dice el Señor. Guardar los mandamientos, estatutos, ley, preceptos. Hay que guardarlo. Hay que amar a Dios de dentro hacia afuera, para que nosotros, cuando vengan todas aquellas, ¿no es cierto?, dificultades, aquellas cosas que vamos a vivir en esta tierra, estar amando a Dios, amarlo con toda la mente, el alma y el espíritu, para que así ninguno se pierda, para que todos podamos proceder al arrepentimiento. Por eso es importante que nosotros este libro, ¿no es cierto?, lo tomemos cada día, cada hora, cada momento de nuestras vidas. Entonces dice, la palabra y el espíritu, la palabra y el Señor Jesucristo van actuando siempre juntos, porque finalmente no podemos separar la palabra de aquel que la inspiró, no se puede separar. En Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Convence, limpia, transforma. La palabra griega, ¿no es cierto?, el original es energía, que sugiere la energía poderosa que tiene y la hace activamente operativa. No hay nada ni nadie más allá de su alcance. Nadie más lo puede hacer, porque la palabra es lo único que al ser humano y a los hijos del Señor va a hacer entender y sacarnos de nuestro error y sacarnos de las mentiras y traernos a la verdad, sacarnos de nuestra falta y, ¿no es cierto?, y traernos a la justicia y santidad y traernos a esta verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, ¿no es cierto?, de que entendamos que la palabra del Señor es la que transforma. Al ir usted leyéndola, escudriñándola, usted de la única manera y yo que vamos a comprender de que debemos, ¿no es cierto?, estar en estos caminos rectos. Cortante, ¿qué significa? Que penetra, por tanto, hiere y hace doler en su carácter. Incisivo, puede llegar a donde no llega ninguna espada humana al alma. Ninguna otra cosa va a llegar. Ni un médico, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, nada puede llegar, ¿no es cierto?, como llega la palabra del Señor a quebrantar los corazones, como Él quiere, ya, no como nosotros pensamos muchas veces, sino como el Señor quiere, porque Él nos ama con un amor genuino, un amor eterno, como Él lo dice, ¿no es cierto?, en Jeremías 31:3, que nos ama con un amor eterno. Pero además esta espada penetra, actúa como el bisturí del cirujano que va buscando el mal para extirparlo.
Cuando hay una persona, ¿no es cierto?, que tiene cáncer y se le empiezan a hacer raíces, ¿no es cierto? Y muchas veces a nosotros como hijos del Señor se nos empiezan a hacer raíces de amargura, y de la única forma, ¿no es cierto?, que se pueda cortar eso es con la palabra, ¿ya? Por eso que es importante que tomemos la palabra, ¿ya? Porque muchas veces hay personas que tienen un cáncer y eso se hicieron raíces. Y aún así ya es tarde, ¿no es cierto?, para que se corte. Pero el Señor, ¿no es cierto?, como Él dice en su palabra, que Él se llevó todas las enfermedades. Si nosotros podemos entender y tomar, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, el Señor va a dar sanidad. Porque esta es la medicina, ¿no es cierto?, que es la palabra del Señor. Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. La fuerza es la palabra, la palabra es la que levanta, la palabra, ¿no es cierto?, del Señor, en la que nos va a ayudar a nosotros, en cada cosa que nosotros podamos vivir aquí en la tierra. La misma palabra toma vida, y que además es eficaz, y esta palabra se encuentra en las Sagradas Escrituras por muchos hombres en diferentes épocas, obedeciendo siempre a la voz del Creador de los cielos y de la tierra. Para entender los 7 conceptos que están en el inicio de la introducción se necesita tiempo, recorrido en la lectura y en las Sagradas Escrituras. Ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que fue, ¿no es cierto?, por muchos hombres, pero ellos, ¿no es cierto?, obedecieron a lo que el Señor quería hacer. Entonces dice aquí, ¿por qué corta hasta la profundidad? La palabra penetra profundamente en el corazón y mente del ser humano. No ha habido ni habrá libro de psicología que revele más acertadamente lo que es el ser humano que las Escrituras. No hay ni habrá ideología que dé soluciones tan acertadas a nuestra condición humana como las de la palabra de Dios. Entonces, por eso que es importante, ¿no es cierto?, que nosotros comprendamos y entendamos de lo que el Señor en esta hora nos quiere hablar, que leamos, ¿no es cierto?, escudriñemos la palabra del Señor. Al poder discernir los siguientes conceptos, viva y eficaz, nos lleva a estar alerta, listos, activos, dinámicos, prestos, el ir y venir e ir con una eficacia radiante, cortante, que nos lleva a las profundidades de nuestro tejido, parte y parte hasta nuestra alma y espíritu. Como dice aquí en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice aquí el Señor en Marcos 7:20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso que es importante, ¿no es cierto?, que nosotros podamos tener un corazón, como dice en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso que es importante que el corazón esté limpio, porque muchas veces el corazón es engañoso, mi amado hermano. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Significado de coyuntura. Las coyunturas o articulaciones en el cuerpo cumplen la función de movilidad, como ocurre con la articulación y coyunturas de la rodilla, que es la más grande que posee el organismo humano y une la pierna y el músculo. Gloria a Dios, aleluya. Y sabemos que ningún ser humano puede vivir o sobrevivir sin sangre. Resumiendo, la sangre es vida terrenal y la sangre de Cristo es vida eterna junta con Él. Amén, gloria a Dios, aleluya. La misma Biblia nos habla de los tuétanos,
ya que son sinónimos de médula roja ósea, que se encuentra en nuestros huesos largos, tendón, costilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí ya vamos finalizando, mi amado hermano. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumido, dijo para que la escritura se cumpla: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumido es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mateo 6, 32, 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Estas cosas, la palabra del Señor, cuando escudriñamos, cuando buscamos primeramente el reino y su justicia, encontramos, ¿no es cierto?, lo que nosotros nos va a dar sanidad en el alma, en el espíritu, cuando vamos a andar, ¿no es cierto?, conforme a su voluntad, conforme a sus caminos, conforme a estas sendas del Señor. En Lucas 23, 46, y dice así el Señor: en el nombre de Jesús. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: gloria a Dios, aleluya. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inspiró, mi amado hermano. Qué maravilloso es el Señor, porque, ¿no es cierto?, todo se va a cumplir al pie de la letra, porque toda la palabra del Señor va entrelazada. Por eso es importante que la leamos desde Génesis hasta Apocalipsis. No es cierto que nosotros seamos deletreados, porque el Señor no quiere a nadie deletreado, sino que nos quiere a todos convertidos ante su presencia, convencido de que la palabra transforma, restaura, llena, limpia, diseña, programa, levanta a los muertos, ¿no es cierto?, y les da vida y vida en abundancia. Levanta al enfermo y le da sanidad. Levanta al ciego y le hace, ¿no es cierto?, dar vista para que pueda, ¿no es cierto?, seguir estos caminos. Caen, ¿no es cierto?, todos los muros. Cae todo porque la palabra del Señor es la que hace, ¿no es cierto?, todas las cosas. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para perfeccionar al hombre, para que así el hombre no se pierda y más, ¿no es cierto?, tenga vida eterna. Por eso, mi amado hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos siga ayudando para escudriñar su palabra, porque sin ella no podemos hacer nada. Sí tenemos emociones, sí, mi amado hermano, pero lo importante es que las emociones se encajen y nosotros estemos convencidos de que la palabra del Señor fue inspirada por Él, y ahí vamos a encontrar como ser, como hijos, como esposo, como hermano, como todo lo que nosotros estamos aquí en esta tierra, y donde el Señor nos plantó y donde nos dejó, debemos crecer como esa flor más hermosa que hay aquí en la tierra. Pero sin la palabra no vamos a poder hacer nada, mi amado hermano. Así que le doy gracias al Señor. Un saludo, ¿no es cierto?, a la Iglesia Renacer. Que el Señor nos siga ayudando, que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor pueda seguir, ¿no es cierto?, haciendo conforme a su palabra y a su voluntad. Padre Santo, Padre Eterno, le damos las gracias por esta palabra, Dios mío, sabiendo que su palabra, Dios mío, es viva y eficaz y atraviesa, Dios mío, hasta los tuétanos, Dios mío, para quebrantar, Dios mío, los corazones y podamos comprender, Padre Santo del cielo, que debemos hacer el bien, Dios mío, y no el mal, Padre Santo del cielo, porque usted nos ayuda, Dios mío, porque en su palabra también dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, Padre Santo. Cuando no leemos su escritura, Dios mío, no empezamos a perder y no comprendemos lo que usted tiene para cada uno de nosotros, porque cada cosa, Dios mío, que usted ha dicho, Dios mío, se va a cumplir, cada propósito, Dios mío, pero lo importante es que nosotros nos metamos en sus planes, mi Dios amado, bendito Rey de la Gloria, para que así, Dios mío, usted pueda hacer su voluntad, Padre Santo, y la nuestra ser quebrantada, mi Dios amado. Bendiga cada hogar representado primeramente, Dios mío, a los pastores, Dios mío, de la Iglesia Renacer, el pastor
pastor Fabián, Dios mío, la pastora Yané, mi Dios amado, ayúdeles, Dios mío, levánteles, Dios mío, Padre Santo, abra las compuertas de los cielos para que descienda sabiduría, conocimiento, entendimiento, mi Dios amado, bendiga, Dios mío, a este pueblo, a este redil, Dios mío, que usted ha escogido, Padre Santo, para que ellos, Dios mío, sean guiados, Dios mío, a través de su Espíritu Santo por estos ministros que usted ha puesto por misericordia. Que todo lo que se haga en la iglesia Renacer, mi Dios amado, que todo solo sea para su honra, para su gloria, pleitesía, alabanza y todo culto, mi Dios amado, dejando esta oración ante su presencia, mi bendito Rey de la Gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, mi amado hermano. Aquí hemos finalizado por misericordia en esta hora.